Bueno, muy buenos días para todos. Qué alegría es poderles tener el día de hoy. Yo creo que poco a poco se van a ir conectando, así que yo voy a ir esperando un poco, pero yo muy contenta de estar hoy nuevamente con ustedes. La verdad que es una gran oportunidad que Dios me da para compartir de lo que Él me da y yo sé que va a ser de gran edificación a nuestras vidas. La verdad que para mí es bien emocionante, bien chévere poderles compartir lo que cada día aprendo de Dios, lo que está sucediendo también en mi vida personal. Todo eso es buenísimo compartirlo y obviamente no solamente yo, sino cada uno de ustedes hace la misma función. Justamente lo que Dios va haciendo y enseñándoles a ustedes en el caminar de los días, eso compártanlo con otros, que usted, aunque pronto piense que es poco, se va a dar cuenta que las personas que están a su alrededor van a ir siendo edificadas, van a ir siendo edificadas con lo que usted y yo vamos recibiendo. Pero pues la verdad que quiero hoy darle gracias a Dios por cada uno de los que se van a conectar, se están conectando. La verdad que es un gran privilegio para mí. Bueno, yo sé que hay varios que se conectan. Voy a empezar desde acá de arriba, la parte local. Aquí en Kristiansand, pues varios se conectan, así que muy bienvenidos. La verdad que es rico tenerles. También los que se conectan desde Suecia, de dos partes diferentes del país. Bienvenidos a esta transmisión. También bienvenidos a los que se congregan desde Estados Unidos, escuchando nuestra transmisión en Colombia, en Perú, bueno, y esperamos que se conecten de muchos otros más lugares. Bueno, yo estoy muy contenta porque, bueno, hemos tratado el domingo pasado y el antepasado temas bastante edificantes para nosotros y hemos recibido mucho comentario también de que ha sido temas claros, temas que han sido para la vida cotidiana y muy fáciles de entender y de como de asimilar, de abrazar, y eso nos alegra muchísimo que cada uno de ustedes también nos comparta lo que está aprendiendo. Si tiene preguntas también nos pueden escribir por el privado y con muchísimo gusto estaremos respondiéndole a cada una de sus preguntas. Bueno, obviamente lo que nosotros sepamos, ¿no? No sabemos todo, pero en lo que podamos estaremos allí para servirles. Bueno, yo creo que ya podemos ir comenzando, voy introduciéndoles la temática que tenemos el día de hoy. La verdad que, bueno, hemos estado hablando así como para hacer un resumen del domingo antepasado, si ustedes recuerdan, acerca de la raíz de los conflictos, ¿sí? Yo no sé si recuerden un poco de eso, y la semana pasada vimos acerca de qué es el fruto, cuál es el fruto en un creyente, en un cristiano, ¿sí? Yo traje aquí los ejemplos físicos, tanto el que traía yo hace 15 días como el que el pastor nos mostró el domingo pasado. Así que bueno, yo creo que comenzamos. Yo le doy muchísimas gracias al Señor por este momento. Sé que la palabra de Dios está bendecida, es bendecida y hará lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Así que nosotros dispongamos nuestro corazón, trabajemos en equipo con el Señor, porque tanto Él quiere hacer en nosotros como nosotros también hemos de estar bien propuestos en nuestro corazón, el ser edificados por Él, el ser transformados. Sobre todo la formación, el Señor quiere formarnos. Bueno, yo creo que yo comienzo con el día de hoy dándoles un resumen así bien por encimita acerca de la raíz de los conflictos. Es un tema bien interesante porque aunque nosotros no pensemos, entre el medio cristiano hay bastante conflicto, y una de las cosas que les mencionaba era que cuando yo empecé a dar mis primeros pasos en Cristo, yo pensaba, bueno, seguramente que en la parte social cristiana, pues imagino que no debe haber sino solo armonía. Creo que todos, me imagino que se entienden los unos a los otros y se comprenden y se tienen paciencia, pero la realidad no fue esa. A medida que pasaron los años me di cuenta que no, que en realidad se presentan conflictos, y es más,
Muchas veces he comprobado que aún hasta más conflictos he visto más adentro de la hermandad que afuera, en donde nos encontramos, por ejemplo, en el trabajo, en otros medios sociales. Entonces, a raíz de los conflictos estuvimos hablando, por ejemplo, en Santiago, que mencionaba que porque donde hay celos y contención, busqué en el diccionario, contención, dice que es un malestar emocional que no se ha logrado resolver. Dice que donde hay esos celos y esa contención hay perturbación. Allí hay toda obra perversa. También decía que ciertamente la soberbia concebirá o dará a luz la contienda o la pelea, por decirlo de otra manera. El orgullo lleva a conflictos. Dice que los que siguen los consejos de los sabios evitan ese tipo de situación, ¿no? Entonces, hablando un poco de eso, pues nos dimos cuenta que en realidad, hace 15 días esta matica estaba pues lo más de bonita, era verde, pero la estábamos mostrando como un símbolo de los conflictos, ¿sí? La raíz, que es lo que no se ve, es lo que ha hecho que esta mata crezca. Entonces, esta mata es producto de lo que se ha sembrado aquí, dado una semilla que saca una raíz y la raíz expresa o produce un resultado. En este caso eran los conflictos. Ahora, resulta que ahora ustedes ven la matica y está bastante seca. ¿Qué pasa? ¿Por qué está seca? Bueno, está seca porque, como descubrimos que los conflictos tienen una raíz, ¿sí? Entonces, al descubrir nosotros eso y al nosotros empezar a tomar responsabilidad de lo que estamos aprendiendo, ¿sí? No siendo oidores, sino que de una vez poniendo en práctica, empezamos a notar que el conflicto, que era lo que representaba esta matica, se va secando, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando nosotros tratamos los problemas o las situaciones desde su raíz. El problema viene a secarse al fin y al cabo, y nosotros hemos aprendido entonces en nuestro carácter que en realidad lo que ha producido eso viene de acá, tiene una raíz. Bueno, eso era lo que más o menos así por encima. No voy a repetir, por supuesto, la enseñanza, pero si usted quiere puede otra vez buscarla y escucharla, bien edificante, volver a repasar y asimilar lo que se está estudiando. Bueno, yo aquí tengo unas noticas de lo que fue la enseñanza del domingo pasado, en donde estábamos hablando de qué es llevar fruto en Cristo, ¿sí? Y que una de las cosas que el pastor recalcaba era que no es cuánto predicas o qué tan bien predicas o cuánto tiempo oras, ¿cierto? O cuánto tú diezmas o ofrendas o das, alguna ayuda generosa a alguien, ¿sí? Aquí él escribía que ¿cuánto tiempo llevamos congregándonos? Bueno, nos dio una serie, una lista larga de lo que no es llevar fruto. Nosotros estamos ahí haciendo cosas, pero no necesariamente está sucediendo un cambio en la vida interna de nosotros como hijos de Dios. Entonces, eso era lo que estábamos nosotros el domingo pasado tratando en nuestra vida ya, digamos, como creyentes, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Yo ahora creo que me puedo quitar las gafitas. Yo voy a comenzar esta temática del día de hoy, que lo escribimos esta mañana temprano. La temática es un conflicto en común, como estamos hablando de la raíz de los conflictos y estamos hablando qué es llevar fruto en Cristo. Nos hemos dado cuenta que todo tiene que ver con el carácter de la persona, ¿sí? Y una de las razones por las cuales el Señor ha llegado a nuestra vida y ha revelado quién Él es y lo está queriendo hacer diariamente, nos trata con el carácter, con respecto a nuestro carácter. Entonces, por eso hoy vamos a tratar esto que es un conflicto en común, el ser mal entendido o mal interpretado. Antes de nosotros comenzar con esta temática, quiero leerle un texto bíblico que está en 2 de Timoteo 3:16. Para los que nunca lo han leído, préstenle mucha atención, pero para los que ya lo han leído, traten de analizarlo y de reflectarlo hacia su propia vida,
Sí, segunda de Timoteo 3:16 dice lo siguiente. Voy a leerlo en las dos versiones. Tengo una versión aquí que es la Nueva Traducción Viviente y la traducción lenguaje actual. Entonces dice lo siguiente, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ahora lo voy a leer en la otra versión si de pronto es más fácil entenderlo en la otra versión. Dice, todo lo que está escrito en la Biblia, porque arriba dicen las escrituras, es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y mostrarle cómo debe vivir. De este modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Entonces ahí vamos directamente. Las escrituras, si usted se pregunta, bueno, ¿para qué tenemos la Biblia? ¿Y por qué es importante conocerla? Sí, porque dice que ella nos corrige, ella nos muestra también los pensamientos de Dios, el carácter de Dios, ella nos revela quién es Jesucristo. En ellas vamos a ver cómo es el carácter de Cristo, qué era lo que Cristo pensaba, qué era lo que Cristo inculcaba a sus discípulos, qué valores eran los que Él les estaba enseñando. Por eso, para eso es la Biblia, para que la leamos y seamos instruidos en Dios. Bueno, entonces yo creo que ya comenzamos con el texto principal. Este es el texto que vamos a estar tratando el día de hoy. Es Juan 21, capítulo 21, verso 18 al 23. Anótelo ahí, yo creo que también en la página se está anotando. Juan 21, del verso 18 al 23. Hoy nos vamos a centrar en este texto, Jesús hablando con los discípulos. Jesús se le aparece a 7 discípulos, ¿sí? Y le habla a Pedro, le empieza a hablar a Pedro. Yo sé que de pronto algunos de ustedes han escuchado cuando el Señor le pregunta como 3 veces, Pedro, ¿me amas? Sí, cuida mis ovejas, alimenta mis ovejas, apacienta. Ese capítulo habla de eso, como Dios hablándole a Pedro de su llamado, ¿sí? Y luego le habla ahí en ese mismo texto, le habla sobre cómo Pedro va a morir. Entonces, presten la atención porque Pedro, al escuchar lo que el Señor le dice de cómo él va a morir, él pregunta, bueno, Señor, ¿y cómo irá a morir Juan? Porque Juan es el que el que escribió el evangelio, este evangelio, pero él se inquietó, como que tuvo curiosidad. Entonces vamos a leerlo y vamos a ir poco a poco con ese texto. Listo, yo voy a empezar aquí a leer. Entonces, a partir del 18 dice, acuérdense que estamos leyendo la traducción lenguaje actual. Bueno, dice, cuida de mis ovejas. Cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías. Eso es Jesús hablándole a Pedro. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro, sígueme. Jesús y el discípulo, ahí va a mencionar el discípulo que él amaba, dice, el discípulo que Jesús amaba, en esta versión dice preferido, bueno, estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de Pascua antes de que Jesús fuera clavado en la cruz. Y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, así estaba con el Señor y vio que él iba atrás, dice que cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús. Pónganle bien cuidado a la pregunta que hizo. Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Sígueme. Eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro. Seguimos ahí en el 23. Dice, por eso entre los seguidores de Jesús corrió el rumor de que este discípulo no iba a morir. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Ojo, eso no fue lo que Jesús dijo. Lo que dijo fue, sí quiero que él viva hasta que yo regrese. ¿Qué te importa a ti?
Entonces, estamos, acuérdense, hablando sobre la temática de hoy, que es un conflicto en común, el ser malentendido o malinterpretado. Esta temática hoy la dividí en 2 secciones, así que si usted está anotando, anote estos 2 punticos. Estos son los que vamos a recalcar el día de hoy. El primero es en dónde está nuestro enfoque, y aquí vamos a específicamente poner nuestros ojos en Pedro y en Jesús, ¿sí? Porque allí hay algo que vamos a aprender, algo que Jesús, con lo que le estaba diciendo a Pedro, le estaba enseñando algo que de pronto si lo leemos rápidamente no lo vemos, pero Jesús le estaba enseñando algo a Pedro. Entonces, el primer punto es ¿en dónde está nuestro enfoque? Es una pregunta, ¿en dónde está tu enfoque? Y la segunda es la interpretación de cuando hablamos. Esos 2 punticos vamos a tratar hoy. Entonces, empecemos con Pedro, ¿sí? Ese es el primer principio que vamos nosotros a observar hoy. ¿En dónde está tu enfoque? Cuando el Señor le habla a Pedro, ¿cierto? Le pregunta, le hace la pregunta, ¿y qué va a pasar con este? Porque recuerden que antes de que él hiciera esa pregunta, Jesús le estaba ya hablando a Pedro sobre el servicio que el Señor le estaba diciendo que hiciera, que era apacentar sus ovejas, ¿sí? Que si lo amaba, esa era la forma en que él iba a manifestar, ¿sí? Ese amor, amando también las ovejas. Y luego le habla pues de su muerte, prácticamente le está hablando de su vida de servicio, y aparte de todo, cómo iba él a culminar. Entonces a él le dio curiosidad qué iba a pasar con aquel discípulo que les estaba siguiendo, ¿sí? Entonces, él se refería ahí a Juan. Entonces dice, si quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Imagínense que uno le pregunte al Señor algo y el Señor le diga a uno, ¿qué te importa a ti? Es bastante fuerte. En otras versiones dice, ¿y qué a ti? Pero es exactamente lo mismo. Nosotros debemos entender las intenciones detrás de esas palabras del Señor Jesús para Pedro. Prácticamente el Señor Jesús le estaba diciendo, no te entrometas en lo que nadie te ha llamado, ¿sí? Ubícate, yo te dije sígueme y eso es lo que tú vas a hacer, ¿sí? Entonces aquí hay un punto bien importante, porque nosotros quizás a veces tendemos, ¿cierto? Tendemos como con harta frecuencia a involucrarnos en la vida de en la vida de las personas que están fuera de, digamos, de nuestro entorno o en nuestro entorno, ¿sí? Digamos, si lo estamos pensando en una congregación, allí puede ser que eso te haya pasado, en donde tú estés observando la vida y el desarrollo de otros creyentes y te estés preguntando, bueno, ¿y Dios qué estará haciendo con aquella persona? ¿Sí? Y estés más ocupado de qué trato está haciendo Dios con esa persona, ¿sí? Que el enfocarte en tu propio crecimiento y tu propia formación. Nosotros tenemos que recordar que nosotros debemos tener el enfoque en nosotros crecer en Cristo. Esa es una de las cosas que yo aquí tengo subrayada y no se me puede olvidar, y es que el mayor interés que yo debo tener es que Cristo se ha formado en mí, ¿sí? No tengo por qué estar observando o no tengo por qué estar gastando tiempo ni poniendo mi enfoque en qué es lo que Dios está haciendo con tal persona o cómo es que la está tratando, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos hacemos esas preguntas. Por ejemplo, ahí Pedro, él seguramente dijo, bueno, yo ya sé qué es lo que va a pasar conmigo, pero yo quisiera saber qué es lo que va a pasar con él. Y eso puede crear también en nosotros cuando es de una forma, digamos, en donde nosotros queremos saber, no porque deseemos un desarrollo en la persona, sino porque queremos saber, bueno, y qué también qué es lo que va a pasar con esa persona. Podemos empezar a hacer tendencia de la comparación, ¿cierto? El estarnos comparando en dónde lleva Dios a esta persona, a mí dónde me lleva, ¿sí? Nos preocupamos como a veces demasiado de cómo es que Dios está tratando a la gente. Yo he hablado con varias personas en varias ocasiones y justamente esa es una de las cosas que las personas me cuentan, su incomodidad, ¿no? En donde dice que se sienten muy observadas, que a veces cuando están digamos, compartiendo, charlando, especialmente han experimentado así como que
bueno, porque andan observando qué es lo que Dios está haciendo en mí, ¿sí? O chequeando qué es lo que yo estoy haciendo o qué movimiento estoy yo ejecutando en mi vida para el desarrollo de mi propia persona, ¿sí? En mi carácter, ¿sí? Entonces, la verdad que nosotros debemos llevarnos hoy este punto, y yo no sé si usted alguna vez lo había oído, pero escúchelo hoy entonces por primera vez. El Señor Jesús le dice, ¿y qué a ti? En unas versiones, en la Reina Valera, pero en la otra versión, en la traducción lenguaje actual, le dice, ¿qué te importa a ti? ¿Sí? Es como diciendo, el Señor prácticamente diciéndole, como yo trate con ellos, ese es mi problema, ¿sí? Eso no debe infundirte o debe ser de tanta, digamos, importancia para ti. Imagínate el Señor respondiéndote eso, ¿sí? Y que el Señor te diga, yo miro cómo yo trato con estas personas, tú ocúpate de lo tuyo. Prácticamente está diciendo, coloca tu enfoque en lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Que tu interés sea que Cristo sea formado en ti, ¿sí? Y que tú puedas, digamos, más bien en ese crecimiento, en esa madurez que estás adquiriendo día a día, ese pedacito de estatura que estás añadiendo a la estatura en Cristo, sea al contrario, nosotros dándonos hacia los demás, ¿sí? Que lo que en mi carácter se esté formando sea más bien de un buen apoyo a los que están a mi lado, que si yo veo verdaderamente a alguien en apuros o veo a alguien que no está muy bien, que yo sea más bien aquel que le pueda cubrir, que yo sea más bien aquel que le pueda levantar, que yo sea más bien el que le pueda brindar una mano, ¿cierto? Una mano amiga, una mano, digamos que mis oídos estén prestos a escuchar a aquella persona, ¿sí? Y sin estarnos involucrando en qué es lo que Dios está haciendo con aquella persona, ¿sí? Para mí me pareció muy interesante esa respuesta del Señor Jesús, porque la verdad que jamás me imaginé que el Señor pudiera responderle de esa manera a Pedro, ¿no? Seguramente Pedro quizás no tenía alguna mala intención con preguntarle, bueno, yo quiero saber qué es lo que tú vas a hacer con esta persona, qué servicio le vas a dar o qué función tiene esa persona en medio de este contexto, cómo es que tú la estás tratando, qué es lo que le estás enseñando. Seguramente él estaba pensando sencillamente eso. Puede ser que no tenía una mala intención en su corazón, ¿no? Pero el caso fue que el Señor fue directo y fue concreto, le dijo, lo que yo haga con él, ¿qué te importa a ti? ¿Sí? Tú haz lo que yo te estoy diciendo. Entonces es impresionante cómo el Señor le habla allí. Yo sí he podido ver que cuando nosotros podemos estar enfocándonos en la vida de los demás y en lo que Dios está haciendo en la vida de los demás, como no tanto como por la alegría de que ellos estén creciendo en el Señor, sino mirando a ver en dónde es que debo yo venir a entrar a ayudar, ¿sí? A hacer el papel de salvadora en este caso. Realmente el solo hecho de mirar así nos lleva a compararnos, ¿no? Probablemente yo me comparé con aquella persona o hasta puede que entre en juicio, ¿sí? De lo que está sucediendo con aquella persona, como Dios la esté tratando. Puede que en mí empiecen a haber críticas, ¿cierto? O se me formen ideas en la cabeza que no necesariamente son. Entonces esto no solamente nos daña la relación con las personas, sino que nos daña también el corazón a nosotros, porque el enfoque está equivocado. Yo debo ocuparme de mi propia formación, de lo que Dios está tratando conmigo de manera específica, de manera puntual, ¿sí? Y lo único que yo debo observar en los demás es el poder estar en lo que Dios quiere que yo pueda estar en la vida de estas personas de una u otra manera involucrada, ¿sí? Pero no andar indagando cómo es que Dios está tratando o de pronto hasta dando opiniones. Bueno, quizás la persona hasta de pronto nos encontremos con la persona y hasta seamos capaces de preguntarle a la persona, pero no con una intención de edificarla, sino de confrontarla.
Entonces, esto es para que nos chequeemos porque el Señor es así de claro. El Señor nos enseña de esta manera y hemos entendido que Dios nos ha llamado para hacer una transformación en nuestras vidas, para que nuestras vidas cada día tengan un poco más de Cristo. Y eso se hace en la vida práctica, como lo estamos viendo aquí con Jesús hablando con Pedro. Prácticamente le está diciendo, eso no es tu problema, no te metas en lo que nadie te ha llamado, tú solamente escucha lo que yo te estoy diciendo a ti y hacia dónde debes ir, ¿sí? Por ejemplo, ese texto, ese pedacito, que es la primera parte que estamos tratando, ¿sí? La primera parte que estamos tratando es en dónde está tu enfoque, mi enfoque, en dónde está. ¿Queremos estar sabiendo qué es lo que Dios está haciendo en la vida de las personas? ¿O vamos a escuchar lo que el Señor dice? Eso no te incumbe a ti, ¿sí? Esto me llevó a un texto que yo creo, seguro ustedes han escuchado. Ese texto dice lo siguiente, en Mateo 7. Mateo 7, anótenlo por ahí. Mateo 7, voy a leer la primera parte, el primer verso y el segundo en la traducción lenguaje sencillo. El verso 3 al 5 lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me gustó esas dos partes. Pero esa respuesta tan drástica que le da el Señor Jesús a Pedro, diciéndole, esto no te incumbe a ti, me llevó a esto, voy a leérselos. Dice, no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si ustedes son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. En otra versión dice, no midan a las personas, ¿cierto? De acuerdo a lo que nosotros la medimos, así vamos a ser medidos. Me hubiera gustado traer una regla para eso, pero de la misma manera en que nosotros estamos tratando a la gente, de esa misma manera Dios nos va a tratar. Y yo pienso que el Señor pensará, bueno, si tú estás tan seguro de la posición que estás, entonces, a ver, yo te pido y te exijo a ti del mismo nivel. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Eso puede ser muy peligroso porque podemos hacerle daño a las personas, ¿sí? Y en lugar de nosotros poder ser un reflejo de Cristo aquí en la tierra, lo que vamos a hacer es un reflejo de un cristiano religioso, ¿sí? Que está ocupado de ponerse en la posición de juez, ¿cierto? Y dictaminar lo que está bien, lo que la persona está haciendo bien o lo que la persona está haciendo mal. Ahí en este verso del 3 al 5 les voy a seguir leyendo y dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo? Cuando tú tienes un tronco en el tuyo, esa es como la exhortación, ¿no? Te preocupas tanto porque tu amigo tiene una astilla en el ojo y tú tienes tremendo tronco. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Dice, hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces, prácticamente me parecía como estar escuchando esto en donde el Señor le dice, ¿y a ti qué te importa? ¿Sí? En realidad ahí está el Señor señalando, ocúpate de tu formación. Recuérdense que el primer digamos, principio que estamos observando es que nuestro enfoque esté en nuestra formación, que Cristo sea formado en nosotros día a día. Prácticamente lo está diciendo allí, enfócate en tu formación. Estás tan ocupado de ver lo que el otro tiene que tratar, de lo que el otro tiene que examinar, pero el enfoque no es ahí, el enfoque es para hacia nosotros mismos. Dice que cuando nosotros mismos nos vamos chequeando, seguramente empiezan a suceder cambios muy lindos en nosotros, tales que nosotros tenemos misericordia, cubrimos la vergüenza de alguien, o sea, empezamos a dar unos frutos muy lindos, porque a medida que Cristo se va formando en nosotros vamos siendo como el Señor, vamos teniendo esa mirada que el Señor tiene para con las personas y vamos a ser verdaderamente gente útil. Toda persona que
está en un caminar, en una formación a la medida de Cristo, siempre va a ser de edificación para las otras personas. Por eso el ojo tenemos que ponerlo allí, el enfoque tenemos que ponerlo allí, como decía el Señor a Pedro. Y eso a ti, ¿qué te importa? Prácticamente es bastante tremendo lo que el Señor nos dice allí. Ahora pasemos al segundo punto. Yo creo que ya quedó muy claro. Vamos a seguir asimilando esto que Dios nos está hablando. Y el segundo principio es la interpretación de cuando hablamos. Acuérdense que la temática que estamos tratando hoy es cuando nosotros hemos sido malentendidos. Yo he experimentado muchísimas veces en la vida, en la misma congregación, cuando trato al máximo de ser lo más clara posible y me doy cuenta de que realmente no siempre me entienden lo que yo quiero tratar de comunicar, ¿sí? Y eso es bastante frustrante. Yo sé que varios de ustedes, o si no todos, han experimentado eso, que ustedes dicen una cosa y la gente les entiende otra, y eso es bastante frustrante. Así que esta parte es un mensaje de consolación para cada uno de nosotros, tanto el poder tratar de entender a los demás, así como también nosotros deseamos que nos entiendan, que cuando hablemos no malinterpreten lo que estamos diciendo. Por ejemplo, eso lo vemos en el texto siguiente. Ya salimos de el tema Pedro con Jesús y vamos a entrar al tema de Jesús y sus discípulos, porque imagínense que Jesús y los discípulos estaban allí y ellos escuchaban lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, pero fíjense, ellos escuchando entendieron algo totalmente diferente a lo que el Señor Jesús había dicho. Imagínense, el Señor Jesús, que nosotros sabemos que es perfecto y que quién diría que el Señor lo iban a malentender, pero el Señor también fue malentendido. Entonces yo creo que eso es una parte que nosotros debemos tomar como algo natural que pasa en la vida del ser humano y que aún más tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos tratando con gente creyente, con gente que ha creído, que ha conocido o que está conociendo al Señor, ¿sí? Así como lo estamos haciendo nosotros, especialmente con nuestros hermanos, ¿sí? En donde nosotros procuremos al máximo tener en cuenta eso, así como nosotros queramos que nos entiendan, pues también entenderlos a los otros. Pero yo sé que eso es bien frustrante. A mí me ha frustrado tremendamente cuando he querido decir algo y me lo llevan por otro lado. Yo digo, pero eso no es lo que estoy pensando, eso no es lo que estoy diciendo. Y eso fue lo que pasó allí en el texto. Vamos al texto del mismo Juan 21, porque nos mantenemos allí. Dice, por eso entre los seguidores de Jesús corrió el rumor. Imagínense, cuando hablamos de rumores, que como que es una idea, pero no estamos tan seguros si el Señor Jesús lo ha dicho o no, ¿sí? Dice, entre los seguidores, en otros lados dice los discípulos. Imagínense, corrió el rumor de que este discípulo no iba a morir. Eso fue lo que ellos entendieron. Dice, pero eso no fue lo que dijo Jesús, dice en el texto. Lo que dijo fue, si quiero que Él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Entonces los discípulos malinterpretaron al Señor Jesús. Ellos dieron por hecho que el Señor Jesús dijo, no, Él no va a morir, ¿sí? Yo pienso que cuando nosotros miramos esto de los malos entendidos, ¿sí? Sabemos lo frustrante que es. Tengamos nosotros también esa paciencia cuando alguien prueba transmitirnos algo. No pensemos de primerazo lo malo, ¿sí? Tampoco juzguemos según el corazón de nosotros, sino que procuremos decirle a la persona, tú quisiste decir esto, bueno, esto fue lo que yo entendí, ¿es correcto? Seamos conscientes de eso, porque eso es algo natural. Normalmente nosotros podemos tomarlo como un ataque, nos sentimos atacados, ¿sí? O pensamos que las personas creen que nosotros somos un tipo específico de persona, que nosotros decimos, no, yo no soy así.
Pero esas cosas son naturales, esas cosas pasan. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a responder a eso, a esas situaciones. Entonces, sépalo muy bien, que usted muchas veces, así usted se esfuerce y como dicen en Colombia, hasta se la pinte, puede ser que no vaya a entender el mensaje, ¿sí? Así como le pasó al Señor Jesús. Ellos entendieron otra cosa y ya lo dieron por hecho. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que cuando se entiende mal, ahí dice, corrió el rumor. O sea, lo primero que pasa es que queremos comunicárselo a otros, eso se riega como una bola y la verdad que hacemos mucho daño, porque no solamente nosotros nos estamos creando una imagen equivocada de aquel que está hablando, sino que también estamos creándole a la persona una mala fama. Estamos diciendo, mire, esta persona dijo esto, y eso es bien delicado, porque eso destruye muchísimo las relaciones entre personas. Yo he visto gente romper amistades por causa de malos entendidos, porque no han sabido tratar con esta parte de los malos entendidos. Se coge como un ataque y no se ha entendido que eso es natural. Al Señor le pasó ahí y le pasó en muchísimos contextos. Siempre le malentendían, no comprendían lo que él verdaderamente quería expresar. No era tan fácil porque habían dos mentalidades, y era la mentalidad del Señor, que es muy diferente a la de nosotros, y la mentalidad de nosotros como sus discípulos. Entonces eso es peligroso. Aquí yo puse peligro en mi hoja porque esto ocasiona que digamos cosas que realmente no se han dicho. Probablemente vamos a transmitir algo falso a otros, podemos causarle daño a la persona y hasta podemos crear esa mala fama. Entonces yo quiero decirte hoy y como traerte un consuelo. Si te has sentido malentendido o malinterpretado, es natural, no te sientas mal, no creas tú que es que todo el mundo está como para perseguirte, ¿cierto? O como que porque piensan lo malo de mí, ¿sí? No pienses así, eso es natural. Lo que tú tienes que saber es que, bueno, esas cosas pasan y obviamente uno espera que la persona que le malentendió pueda acercarse y decirle, bueno, esto fue lo que tú dijiste, te entendí, esto es correcto. Entonces, de la misma manera en que nosotros sabemos lo feo que es que nos malentiendan, entonces también procuremos hacerlo hacia el otro lado. Si nosotros escuchamos que alguien dice algo, cerciorémonos, preguntémosle, ¿esto fue lo que tú quisiste decir? Como para que nosotros también, como sabemos que eso es tan feo, entonces podamos hacerlo bien con las otras personas. También es natural que no nos podamos entender, no estemos hablando el mismo idioma. Entonces, si algo debemos estar interesados, en realidad es poder dar de todo lo que Cristo forma en nosotros. Entonces hoy con eso quiero concluir realmente, porque hoy tratamos los dos puntos, ¿no? En dónde está nuestro enfoque. Y el enfoque, ya lo dijimos, debe estar en nuestra propia formación, que sea Cristo formándome a mí y yo mirando qué trato es el que el Señor me está dando a mí, sin estarme ocupando del trato que Dios está teniendo con los demás. Yo sé que si yo me ocupo de eso, con todo lo que yo voy a estar creciendo de esa misma manera. Voy a ser súper amable, paciente, voy a tener amor por las personas y si les veo la falla, se las cubro, me le acerco, le digo de una manera prudente, cariñosa, teniendo cuidado de aquella persona. Eso sale de una persona que está siendo formada, pero no nos enfoquemos en el lugar equivocado. Y el otro es que la interpretación de cuando hablamos es algo normal. Es normal que nos malentiendan y también es normal que nosotros malentendamos a otros. Lo importante es saber que nosotros debemos aprender a responder a esas situaciones, ¿sí? Y sobre todo estar siempre sabiendo que el Señor al primero que quiere tratar es a mí. Al primero que quiere cambiar es a mí. Y si yo en algo de lo que Dios ha cambiado puede ayudar a otros, qué bueno, qué alegría, qué privilegio es poder ser útil a otras personas. Entonces yo quería como dejarles esto en el corazón
Estamos descubriendo que la raíz de los conflictos son los celos, las envidias, ¿sí? Asuntos emocionales no resueltos. Y bueno, y a medida que nosotros vamos reconociendo esa raíz, todo eso feo se va secando. Todo ese fruto, ese resultado se va secando. Y nosotros vamos a ver día a día cómo el Señor va siendo aún más expresado, más visible en mi carácter. Bueno, yo le doy muchísimas gracias a Dios por este día. Yo le pido al Señor y yo quiero que usted se una conmigo en esta oración, pidiéndole al Señor que haya sobriedad en nosotros, que nosotros podamos bajar la guardia, que en nuestro corazón siempre esté esa disposición de ser tratados por Dios, de proponernos en el corazón que Dios forme lo que Él quiera formarnos en nosotros y que nosotros podamos ser aquellas personas que a la gente le gusta estar, que digan qué rico poder escucharte, poder estar contigo, cómo me edificas, cómo me levantas, cómo siento que me cubres. Es más, hasta poder orar por las personas. Eso es lo que nosotros queremos, Señor, y sabemos que no lo podemos hacer sin ti. Tú hoy estás hablando a nuestras vidas, estás hablando a nuestro corazón y nos estás enseñando cómo eres tú, cómo tú asimilas y observas esas cosas, y nosotros hoy estamos aprendiendo. Yo sé que como todo alimento que nos comemos tiene un proceso de digestión, así nosotros queremos hacer este proceso con este alimento que hoy, no solamente que hoy, sino con lo que nos has estado enseñando todos estos días acerca de los frutos en Cristo y acerca de la raíz de los conflictos. Tenemos toda la disposición, Señor, los que están hoy escuchando y yo también, estamos en toda la disposición de seguir siendo tratados por ti, decir, ser gobernados por ti de una manera real, de una manera transparente, en donde definitivamente no seamos más nosotros, sino que seas tú a través de nosotros. Yo te doy gracias por cada persona que está en esta transmisión, te doy gracias por la vida que tú estás dándole a cada uno, por cada día revelarte a cada uno de ellos, por también sanar cada corazón que ha sido maltratado en estos aspectos, con intención o sin intención. Sabemos que tú eres la sanidad, que eres tú el que nos vienes a consolar y que eres tú el que vienes a curar todas aquellas heridas, Señor, que hemos tenido mientras hemos caminado aquí en la tierra, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por esta semana que viene. Yo te pido, Señor, que sea una semana productiva para cada uno de los que se han conectado, los que escuchan esta palabra, que puedan comunicarla a otros. Estas son las buenas noticias que nosotros debemos regar. Esto es lo que realmente sana y levanta nuestras vidas y cambia nuestro enfoque. Gracias, Señor, por lo que nos has entregado. Gracias por cada persona que ha estado conectada en esta transmisión. Para nosotros es un privilegio poder compartir de lo que tú nos has enseñado, Señor, y que toda la gloria, toda la honra sea para ti, que si algo han de ver en nosotros, que te den a ti alabanza por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias, Señor. Bueno, amada familia, mi gente bella, les deseo una preciosa semana. Aprovechen bien el tiempo. El Señor les ama muchísimo y quiere darles muchísimas cosas, quiere revelarle cosas que ustedes aún no conocen. El Señor tiene todo el deseo de ser el mentor, sí, ese maestro que camina con nosotros, que paso a paso de la vida es nuestro consejero número uno. Y yo deseo que esta semana sea una semana bien productiva, y en donde nosotros podamos ver que hemos dado unos pequeños pasos en Cristo. Bueno, muchísimas gracias también por la atención que ustedes han prestado y gracias por conectarse con nosotros. La verdad es un privilegio tenerles a cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte para cada uno.